Muy buenos días, hermanos. Permítame comenzar en esta mañana con espíritu de oración. Quiero pedirle la dirección a nuestro Dios y estar seguro de que Él aprueba, dirige lo que vamos a hacer y vamos a decir aquí en esta noche. Oramos. Querido Dios, en esta hora invocamos tu presencia. Pido tu ayuda para la presentación de esta palabra. Pido que mis oyentes, tus hijos que escuchan la palabra, puedan ser edificados por este mensaje. Que lo que hablemos agrade a Jesús, sea lo que Él quiere que yo diga en esta mañana. Permíteme, oh Dios, esconderme detrás de Jesús y que Él sea el que sea levantado en esta hora a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos dicho algún tiempo atrás que sin profecía el pueblo será disipado. Y quiero decirte, hermano, que si algún pueblo debiera estar eternamente agradecido a Dios por el don profético, es la iglesia adventista. El don profético dentro de la iglesia adventista ha hecho toda la diferencia del mundo entre nuestra denominación, nuestra iglesia, el pueblo de Dios, y las demás denominaciones y organizaciones que hay en el mundo. Quiero comenzar con unas palabras del libro de Isaías, capítulo 58, versos del 11 al 13, con énfasis en el verso 12. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma, engordará tus huesos. Serás como huerta de riego, como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Y la bendición sigue. Pero yo quiero que tú notes que desde muy antiguo estaba predicho que Dios iba a levantar a un pueblo a los que llamaría reparador de portillos. ¿Qué es un portillo? ¿Por qué usa esta expresión el Espíritu de Dios? Un portillo es una abertura en una muralla. Es una abertura en una pared o hasta en una puerta. Paso o entrada que se abre en un muro o en un vallado. Y hermano, yo quiero decirte que en la casa de Dios, el edificio de Dios, el cuerpo de creyentes de Cristo, la iglesia de Dios en la tierra, el pueblo de Dios en la tierra, tiene que reparar los portillos para luego poder seguir adelante. Es una profecía señalando la obra que el pueblo de Dios tendría que hacer en los últimos años. Mira, como dice el versículo 12, una de las versiones modernas de nuestros días, hay muchas que han estado tratando de hacer más sencilla la palabra de Dios, cuando para mí
que ya está bastante sencilla. Hermanos, el Evangelio está claro. El Evangelio está claro en la palabra de Dios. Sí hay porciones de la Biblia que, como dijo San Pedro, hablando de San Pablo, son difíciles de entender. Pero las necesarias para la salvación en la Biblia están claras. Te voy a leer otra vez. Isaías 58:12. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Quiere decir que el cuerpo de creyentes, el templo de Dios, la iglesia que el Hijo de Dios vino a levantar esta tierra, tiene portillos, hay huecos, hay paredes incompletas, hay puertas que no están cerradas. Y acuérdate que dice Salomón que si aportillares el vallado, la serpiente se meterá por allí. Si tú tienes un cerco, una protección a tu alrededor y le abres una puerta, rompes parte del vallado, estás en gran peligro. Y hermano, yo quiero decirte que nosotros como pueblo de Dios hemos sido levantados por Dios para restaurar portillos rotos, puertas abiertas donde no debían ir. Ese vallado que debía estar alrededor de nosotros como pueblo y como iglesia tiene portillos, tiene huecos, tiene puertas abiertas y estamos amenazados porque la serpiente se puede meter por ello. Déjame llevarte al libro de Apocalipsis. Creo que allí vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 1. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. No voy a entrar en todo el significado de esta descripción profética que hace el profeta Juan, pero quiero decirte que en la Biblia, cuando se menciona a una mujer, se está hablando de una iglesia, se está hablando del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, la iglesia que Dios levantó, el pueblo que Dios dejado establecido aquí en esta tierra, debe estar vestido con el sol y la luna. Salmos 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que en integridad andan. De modo que la iglesia, la mujer, el pueblo de Dios, el pueblo final de Dios, el remanente, debe estar vestido del sol. Y si Jehová es nuestro sol, quiere decir que nosotros debemos estar vestidos de su vestidura. De esto podríamos hablar un montón de tiempo. Hay mucho que decir y que comentar referente a esto en la Biblia, pero la iglesia, Cristo debe ser la vestidura de la iglesia. Jehová, justicia nuestra. Nuestras vestimentas deben ser de lino fino, que representa la justificación de los santos. Y la justificación de los santos es Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos identificar a esa iglesia que está vestida del sol, que es Cristo, y cuyas bases son también las escrituras del Antiguo Testamento? Mira, te voy a llevar brevemente, después voy a volver otra vez a esta cita. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, quiero decirte que el dragón siempre ha estado airado contra el pueblo de Dios. Que el dragón se airó especialmente contra la mujer que representa al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, al pueblo remanente. De modo que esta iglesia verdadera es aquella que practica y obedece la ley de Dios, incluyendo el sábado. Por eso dice que se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Hermano, Satanás está cómodo con la mayoría del cristianismo de hoy día. Satanás está contento con cómo están moviéndose los demás pueblos. No son amenaza, pero hay un pueblo que Satanás no tolera. Hay un grupo que Satanás no está contento con él. Hay un remanente del pueblo de Dios del pasado que Satanás está disponiéndose para hacer guerra contra él otra vez. Apocalipsis 12:6 dice así: y la mujer, el pueblo de Dios, huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí se mantengan 1260 días. Les hablé la última vez del plan de Dios de restaurar la verdad. De que Satanás primeramente comenzó muy celoso del pueblo de Dios al ver el avance que el pueblo de Dios tenía en la predicación del evangelio. Que hubieron miles y miles de conversiones. Posiblemente las conversiones en aquel tiempo estaban en los millones. Y Satanás, celoso de eso, cuando los padres de la iglesia fueron al descanso después del primer siglo, y el último de ellos en morir fue Juan, creo que murió por allí poquito antes del siglo, de entrar el segundo siglo, porque el Apocalipsis lo escribió en exilio en el año 96. Después que estos padres se ausentaron de la iglesia, Dios vio que la verdad sería echada por tierra. Que primeramente Satanás comenzó tolerando un poco, aún con persecución, pero la iglesia estaba teniendo un éxito y Satanás se llenó de celos, se volvió su coraje, su ira contra el pueblo de Dios, y el segundo siglo de la iglesia primitiva vio una horrenda persecución. En esta horrenda persecución, la iglesia de Dios se huyó al desierto. Pero en el tercer siglo, todavía no se huye al desierto. La iglesia sigue predicando. La iglesia sigue predicando y sigue avanzando. Y la persecución al pueblo de Dios, ser perseguido, tener que huir y esparcirse por todas partes, llevaron el evangelio con ellos donde quiera que iban. En el tercer siglo, Satanás cambió de estrategia. Y yo le estaba diciendo a ustedes la semana pasada que en esa estrategia nueva de Satanás, Satanás quiso hacer un compromiso con la iglesia y comenzó ofreciéndole su poder. Y la iglesia se enredó con las trampas de Satanás y se unió. Entonces, esa iglesia que se unió, que aceptó las propuestas de Satanás sin darse cuenta, Satanás astutamente prometiéndole no más persecución, no más lucha, no más separación, no estaban viendo lo que el enemigo quería hacer. Y lo que el enemigo hizo, hermano, fue darle a la iglesia el poder político, y esto pasó en el tercer siglo, en la tercera iglesia que se llamó Pérgamo. Y esta iglesia
se comprometió a tal extremo que se cambió. Hubo una transformación increíblemente dolorosa en la iglesia. Se unió con el poder político, estrechó las manos con el poder político y Satanás dispuesto a darle todo lo que quería porque sabía que le iba a ganar la guerra. Entonces les menciono a ustedes una lista de doctrinas que fueron introducidas en la iglesia durante ese tiempo. De esta mezcla, de este sincretismo de la iglesia cristiana y la iglesia pagana, salió lo que hoy nosotros llamamos la iglesia católica. Y los verdaderos creyentes de Dios que quedaron se tuvieron que ir underground, tuvieron que esconderse, tuvieron que desaparecerse, se fueron al desierto, se fueron a las montañas desoladas, vivían en condiciones inhóspitas, vivían de una forma extremadamente dolorosa. Así que pasó los primeros años de la iglesia y entonces para el siglo XV y XVI Dios se disponía a hacer algo muy especial. Se proponía a levantar la verdad. Se proponía a cubrir esos portillos que estaban abiertos en la iglesia de Dios. Se proponía que la verdad de Dios que había sido echada por tierra fuera levantada. Acuérdate, John Calvin, uno de los pioneros de la reforma protestante, enseñaba que la iglesia apostólica no era la iglesia con nombre, era los creyentes verdaderos de Dios a lo largo de la historia. Apocalipsis 12:6 otra vez dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios. Y allí en el desierto, escondidos, desaparecidos, casi olvidados del mundo, la iglesia se mantuvo por 1260 años. Eso decía la profecía. Ahora Dios quiere alumbrar otra vez al mundo con el resplandor de la verdad. Ahora la iglesia de Dios, que ha tenido un poco de tregua por un poco de tiempo, se está levantando y se está organizando otra vez. Ahora el pueblo de Dios, no con nombre, para restaurar la verdad echada por tierra, o sea, la verdad apostólica, las verdades que los apóstoles creían y predicaron. Te leo de Apocalipsis 12, 10 al 12. Apocalipsis 12, 10 al 12. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Este fue el estilo de vida de los creyentes de la iglesia del desierto, de los creyentes en toda esa verdad, en todo ese tiempo oscuro, la Edad Media. Así que notas que el pueblo de Dios se mantuvo escondido, fue escondido por Dios por 1260 años. Lo hizo a gran precio, vencieron gracias a la sangre del Cordero. Te leo de San Juan capítulo 10, versículos 14 al 16. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También
tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me convienen traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo sé que cuando Jesús dijo estas palabras, estaba pensando en su pueblo esparcido por otros lugares, por otras iglesias, otros verdaderos hijos de Dios que inclusive no tenían ninguna iglesia. Y dice él, aquellas también me conviene traer, que vengan, que se unan al pueblo de Dios, que sigan creyendo la verdad. Pero que Dios también tenía en mente a aquellos que formaron parte del pueblo de Dios, que estuvieron en la iglesia del desierto, escondidos en los montes y en las cuevas. Esta es la iglesia del desierto. Esta también es parte del pueblo de Dios. Y oye como dice Apocalipsis 18, 1 y 2. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Esta profecía nosotros las estamos empezando a ver a cumplirse en nuestros días. Y clamó este ángel con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la gran Babilonia, y es hecha de habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. La mezcla del cristianismo apostólico y del paganismo dio como resultado a esta iglesia que Dios le llama aquí Babilonia. ¿Y por qué le llama Babilonia? Bueno, yo te voy a explicar en un momento, pero acuérdate que es la iglesia de la confusión, que ha mezclado la palabra de Dios con las traducciones, con las tradiciones de los hombres, que se apartó de la verdad pura, que dejó infiltrar en su seno un montón de doctrinas que no están en la palabra de Dios, que no tienen apoyo. Por eso todavía insisten en que la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, que supuestamente son ellos, no todo lo que es verdad está en la Biblia. También tiene otra tradición que le fue revelada oral. Ese es el engaño. Esa es la explicación que dan. Esa es la explicación antibíblica, porque como no encuentran base bíblica para muchas cosas que hicieron, se esconden detrás de la tradición oral. ¿Por qué dice el ángel que ha caído Babilonia? Además de su condición caída espiritualmente, adulterada, ahora el verdadero pueblo de Dios, que estaba esparcido por todas partes, se ha unido a la iglesia de Dios y ya no es parte de Babilonia. ¿Por qué se escogió este nombre de Babilonia para esta iglesia apóstata? La hermana White dice que esta iglesia fue la que arrió, bajó la bandera de Cristo, y en su lugar pusieron otra bandera. Acuérdate, según la profecía, allí en Pérgamo, en el Asia Menor, había una iglesia cristiana, y uno de los dioses principales de esta iglesia era el dios Mitra. En Persia, Mitra era el dios del sol. Y aquí justamente nace su genio y figura. Escucha bien. Daniel 12, 1 y 2. En el segundo año del reino de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, se perturbó su espíritu y su sueño se le huyó. ¿Te acuerdas? Cuando empezó a buscar quién le descifrara su sueño. Y mandó el rey, estoy hablando del rey de Babilonia, de la Babilonia literal,
mandó el rey a llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le mostrasen al rey su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Estos 4 grupos, magos, astrólogos, encantadores y caldeos, eran la religión oficial de Babilonia en los días de Nabucodonosor. Era una religión politeísta. Por ejemplo, el de unos era Mitra, el de Nabucodonosor era el dios Marduk, y así tenían muchas otras celebridades que eran sus dioses a los cuales servían y adoraban. Así que cuando Babilonia perdió su poder, subieron entonces en lugar de ellos los medos y los persas. Los medos y los persas eran una religión monoteísta, también pagana, pero eran monoteístas, tenían un solo Dios. Después Ciro el Grande vino y conquistó también a Babilonia, y muchos de estos astrólogos y adivinos se tuvieron que huir de Babilonia y fueron a parar a Pérgamo. Escúchame bien. Allí en Pérgamo, los caldeos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos siguieron con su religión. El mundo lo estaba aceptando. Después vino Ciro. Así que cuando llegó los medos y los persas, toda esta gente empezó a huirse porque ellos tenían otro Dios diferente. Se fueron huyendo según pasó el tiempo y se volvieron a Pérgamo y allí siguieron. Así que después vino Artajerjes, vino Darío y Ciro, que ya mencionamos, y estos empezaron a hacer una matanza inmensa de la religión que controlaba a Babilonia, y entonces estos líderes religiosos de Babilonia se huyeron a Pérgamo. En el año 67, cuando Pompeyo, el general de las tropas romanas, entró a Pérgamo, en Asia Menor, adoptó la religión de Babilonia y el dios Sol de Babilonia. De allí en adelante, el ejército romano, el dios Sol, era su dios principal. Esto lo introdujo en Roma Pompeyo en el año 67. Cuando la iglesia primitiva, ahora en los tiempos de Constantino, comenzó a entremezclarse los unos y los otros, las doctrinas que no eran bíblicas, paganas, fueron introducidos dentro de la iglesia cristiana, de lo que llegó a ser en la Biblia Babilonia o en la historia el catolicismo. Así que tú notas que hay una conexión entre Babilonia y Pérgamo y la iglesia católica actual. De Babilonia vino a Pérgamo, de Pérgamo se mezcló con todo lo demás que había, y cuando la iglesia cristiana se dio el liderazgo y se unieron con ellos, entonces allí vinieron dentro de la iglesia una suerte de doctrinas que no eran bíblicas. Vino la adoración al sol, y el día de la adoración al sol era el domingo. Y acuérdate que Constantino lo volvió a declarar el día oficial del Imperio Romano. Juntamente con todas esas suertes de costumbres paganas, llegó a la iglesia cristiana, como les dije la semana pasada,
orar con velas, adorar a los santos, rezarle a los muertos, orar contando perlitas. Y entraron otra suerte de más de doctrinas apóstatas que no eran de la iglesia, entraron a la iglesia. Hoy las encuentras en la iglesia católica. Te leo del Conflicto de los Siglos, página 48. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, como oponiéndose a Dios, ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de su esfuerzo para él sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Hermano, Satanás, desde que fue echado del cielo por este deseo de establecer su gobierno y su sistema en el cielo. Y allá no fue permitido. Del cielo entonces se vino a la tierra y aquí estuvo luchando desde el principio del tiempo hasta el día de hoy. Quiere que indirectamente, él no le importa, sea adorado. Y hay muchos hoy día, pueblos de Dios, que están allí, que tienen que salir de allí, que nosotros tenemos que comunicarle la verdad del Evangelio. Aquí estoy, Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Hermanos, Dios tiene un plan. Tiene un plan para restablecer su reino en la tierra, no solamente en el corazón de los creyentes, sino físicamente aquí en la tierra. Y se ha propuesto erradicar el pecado y los pecadores que se apeguen al pecado desde las raíces hasta las ramas. No va a quedar nada. Y últimamente, como un llamado de un cuarto ángel de Apocalipsis, está llamando a los hijos de Dios sinceros que todavía están en estas otras iglesias caídas. Los está llamando para que vengan, para que salgan, para que no participen ni de sus pecados ni de las plagas que han de caer sobre ellas. Así que siendo que la iglesia grande se apartó de la pureza apostólica, Dios llama a su pueblo allí a salir de medio de ella para que no seamos participantes, para que no sean participantes de sus plagas. Dios levanta entonces una simiente o un remanente. Un remanente es lo que ha quedado. Yo me acuerdo en una ocasión, yo estaba buscando un pedazo de alfombra y pasé por un sitio que vendían alfombras y decía: vendemos remanentes. Rápidamente yo entendí que era remanente. No eran rollos enteros que ya tenían pedazos. Y esos pedazos los juntabas y los juntabas con la otra que tenías en la casa original y resolvías tu problema. Así que remanente es lo que queda fiel a Dios, lo que queda sirviéndole a Dios. Sin embargo, aunque las tinieblas cubrieron a toda la tierra, Dios comienza a levantar a hombres a riesgo de sus vidas y estos empezaron a predicar la verdad. La verdad debía ser restaurada, debía ser levantada. La lumbre debe cubrir al mundo entero. Y hombres, como les mencioné la semana pasada, Juan Hus, con la propagación y la distribución de la Biblia. Hermanos, en la Edad Media y los tiempos antiguos, ni la iglesia leía la Biblia. Solamente se enseñaban las mismas verdades, las mismas enseñanzas, las mismas enseñanzas rutinarias.
y rezaban y Dios te saque de penas y te lleve a descansar. Y eso era todo lo que el pueblo oía. Apareció otro hombre como Juan Hus, ayudando, insistiendo aún más en la propagación de la Biblia. Empezó a levantar hombres con otras verdades, como John Wycliffe. Wycliffe insistía en que el pueblo debía tener la Biblia en su propio idioma. Y hermanos, mira tú, casi 1500 años después, y todavía la iglesia grande no hacía nada para que el pueblo tuviera la palabra de Dios. Quería mantener al pueblo en oscuridad. En estos días me metí al website de la iglesia católica y en uno decían, en esto diferimos de los protestantes. Solamente los magistrados pueden interpretar la Biblia. Este es su intento, hermano, para que el mundo siga en el error y en la oscuridad que ellos lo han mantenido por casi 2000 años. Después Dios levantó a Martín Lutero predicando la enseñanza de justificación por la fe. La justicia por la fe no se compra. Es el precio pagado con Cristo por su sangre. Es la verdad que todo creyente necesita saber. No hay penitencias. No hay nada que tú puedas hacer para comprar perdón. Después se levantó Juan Calvin enseñando que la iglesia es el cuerpo de Cristo y está compuesto de los creyentes sinceros en todas partes. No es una iglesia con nombre que tiene un techo, una cumbre inmensa en una iglesia en su localidad. Son los verdaderos hijos de Dios. Después se levantó Roger Williams. Y Roger Williams insistía en que la iglesia debía mantenerse separada del Estado. Este fue el peor error de la iglesia. Entrometerse con el mundo. Esto trajo como resultado, hermanos, una nueva iglesia a la que la Biblia llamó Babilonia o confusión. Después de Roger Williams también insistía en la libertad religiosa, que cada hombre tiene la libertad de adorar a Dios según le dicte su propia conciencia. Verdades enterradas. Después se levantó John Wesley, el padre de los metodistas. Este insistió en la asistencia social, en ayudar a los presos, en predicar el evangelio, en estudiar la Biblia de una forma metódica. Él tenía un plan para leer la Biblia, para que todo el mundo leyera la Biblia, para que se establecieran dentro de la iglesia estudios bíblicos y la gente no siguiera en la oscuridad que había estado por tanto tiempo. Después Dios levantó a hombres, perdón que aquí se me pasó otra vez la página. Después Dios levantó a hombres como Roger Miller, Manuel Lacunza y Joseph Wolf, predicando otra verdad enterrada y escondida, la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero esto no era todo. Dios tenía un trabajo más grande que hacer todavía. No era solamente agrupar estas verdades que estos líderes habían predicado y enseñado a riesgo de sus vidas por todos estos años. Dios tenía más verdades enterradas que debían ser levantadas. Otra vez leo Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Yo creo de todo corazón que Dios levantó a la iglesia adventista como cumplimiento de esta profecía bíblica.
la iglesia adventista todavía habían otras verdades enterradas que debían ser levantadas, hermano. Habían otras verdades, como era el sábado, que había estado escondido y enterrado por tantos años, debía ser levantado. El estado inconsciente de los muertos, hermanos, a pesar de todos estos grandes hombres, estaban creyendo todavía parte de estos errores. La doctrina del juicio final, como está en Apocalipsis 14:7, la intercesión de Cristo en el santuario celestial, otra verdad que había sido enterrada bajo tierra por la Babilonia y en su lugar habían puesto el sacerdocio o el ministerio de hombres caídos. ¿Cómo la iglesia va a seguir con estos hombres? Con las prácticas modernas que se pueden ver en ellos. ¿Para qué necesitar un intermediario si tú y yo como creyentes podemos ir directamente al trono de la gracia? Las doctrinas del santuario, que eran las verdades del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que señalaban todo el plan de salvación, y el mensaje de los tiempos de los 3 ángeles. Hermanos, el tiempo se acaba y nosotros como iglesia remanente tenemos que cumplir con nuestra tarea de amonestar el mundo. El tiempo se acaba. Cada uno de nosotros, cada ser humano tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuentas de lo que ha hecho, de las verdades que está creyendo o de las mentiras que ha dejado que se incorporen en su iglesia. Ezequiel 3:18. Y a mí me parece que esto es una amonestación fuerte para la iglesia. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre la demandaré de ti. Así que el creyente de esta iglesia, de este pueblo, de esta iglesia de Dios, de esta iglesia remanente, que yo creo sinceramente que es la iglesia adventista, ha sido llamado por Dios para que advierta al mundo entero que no se junte con Babilonia, que salgan de allí, que se junten al pueblo de Dios, que sean las otras ovejas que vinieron, y habrá un rebaño, habrá un redil y habrá un pastor solamente. Imagínate tú, hermanos, allí por Norteamérica, en Canadá, hay un río inmenso. Se llama el río Niágara. Este río Niágara tiene parte de este río antes de llegar a las cataratas, que la gente se puede ir a bañar. Pero cuando tú te comienzas a acercar del área permitida, allí hay personas, hay rótulos, hay unas líneas que están puestas y demarcadas para que tú no pases de allí para allá, porque hay peligro. Si sigues para abajo, hermano, las caídas del Niágara son de 51 metros de altura, que si tú caes por esa caída del agua, se acabó la historia. Y entonces allí hay guardias apostados para que el hombre no se aventure a bañarse y a nadar más allá de esa zona segura. Todas las aguas que posan por el Niágara son las aguas que cubren los 5 grandes lagos de Norteamérica: el Erie, el Huron,
Michigan, el lago Ontario y el lago Superior, o Superior, como le llaman aquí en Estados Unidos. Así que tú te puedes imaginar la cantidad de agua que pasan allí. Solamente, hermanos, vamos aquí en Chicago y miramos para el lago y vemos la inmensidad del lago Michigan. Pues mira, hay 4 más como ese. Así que te puedes imaginar la cantidad de agua que por allí pasa, que pasan por estas cataratas. Hay 3 cataratas, ¿verdad? Y por estas, una pertenece a Estados Unidos, a New York, otras pertenecen a Canadá, ¿verdad? Están del lado de Canadá. Y entonces, si nosotros allí tranquilos, disfrutando una tarde de natación, nos desviamos y seguimos el cauce del río, pues vamos a caer a las cataratas del Niágara. Y se acabó la historia. Pero ellos tienen allí hombres postados, hombres puestos allí, vigilando para que tú no te salgas. Y hermanos, yo veo a la iglesia así. Estamos puestos para decirle al hombre, se acaba el tiempo, estamos acercándonos al fin. Las señales de los tiempos se están cumpliendo. Nosotros tenemos que hacer algo ahora. No podemos dejar que el tiempo siga corriendo más y tú tranquilo, navegando, bañándote, ¿verdad? Cuando tienes que estar allí apostado para indicarle a la gente que el tiempo se acaba, que el tiempo no será más, que Dios viene otra vez a la tierra, que cada uno va a recibir el pago conforme a sus obras. Así que quiero decirte que para nosotros como iglesia de Cristo no podemos seguir dormidos en la tibieza porque la gente se está perdiendo. Mucha gente se está perdiendo. La mayoría de la gente está tranquila, río abajo, rumbo al Niágara final. El versículo que acabo de leer, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apartado de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá, dice la Biblia, por su maldad, mas su sangre la demandaré yo de ti. Hermanos, yo sé que hay muchas personas que a veces se ofenden porque mencionemos nombres. Pero hermanos, el tiempo se está acabando. Hay muchas iglesias en Norteamérica. Las iglesias protestantes de Norteamérica están tan caídas y tan envueltas con el mundo como está Babilonia. Y nosotros no podemos hacernos como ellos. Nosotros tenemos que predicarle al mundo que el tiempo se acaba y que se acaba ya. Que tenemos que hacer una decisión o de parte de Dios o de parte del mundo. Dios te bendiga. Dios bendiga a su iglesia. Dios la mantenga pura en el camino. Dios nos ayude a cumplir con el deber al que nos ha llamado. Dios nos ayude a hacer atalayas, que estamos allá en la carretera avisándole a la gente de que el tiempo se acaba. Había un atalaya que habían puesto en un cruce del ferroviario del tren. Esto en los tiempos de Elena White. Y entonces dice la historia que él estaba allí, tenía una lámpara, un quinqué, y tenía que hacerle avisos al tren si podía pasar o si no podía pasar. Y dice la historia que en una ocasión el tren venía y el puente no estaba bajado, listo para que él cruzara. Y el atalaya que tenía sacó su lámpara, pero no le dio tiempo de prenderla y era de noche. Así que él en medio de la carretera haciéndole señas al tren para que se detuviera y el tren pasó por allí y ya tú te puedes imaginar el resto de la historia. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que ser estudiosos de la palabra para que tengamos una lámpara encendida, para que le podamos advertir al mundo que el tiempo se acaba, que Dios viene, que ya es hora de que nosotros nos levantemos y alumbremos al mundo.
Ese ángel de Apocalipsis 18:4 que dice que alumbró toda la tierra con su gloria, es la iglesia de Dios dando estudios bíblicos casa por casa. Pero hermanos, si no nos preparamos, si no conocemos la verdad, ¿cómo podemos amonestar al mundo? Iríamos como con una lámpara apagada a hacerle señas y nadie se entera. Dios te bendiga, hermano, que me escuchas. Dios nos ayude a nosotros a darle una voz certera a nuestro anuncio. Cristo viene, el tiempo se acaba, nosotros tenemos que hacer algo por nuestras propias almas. Permíteme terminar con una oración. Querido Dios, sí es cierto que el tiempo se acaba. Sí, nosotros como pueblo y como iglesia tenemos que advertir al mundo, tenemos que anunciarle que estamos ya al final de la historia, que tenemos que anunciarle al mundo que el reloj del cielo ya casi marca las 12. Y que nosotros como iglesia y como pueblo tenemos que alistarnos para estar allí. Pero hay muchos más, hermanos. Hay muchas más personas en otras iglesias o en ninguna iglesia que necesitan también oír el mensaje de salvación. Ayúdanos, oh Dios, por la gracia de Cristo y con el poder que tú nos das para que anunciemos la verdad, para que la anunciemos con valor y que la anunciemos con claridad de tal modo que el mundo entienda que ya es hora de entregarse a Cristo antes que el tiempo se acabe. Despídenos, oh Dios, ahora en paz. Permítanos descansar a cada uno porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.